estamos seguros que las características con las cuales ha sido diseñado este estadio va a marcar un antes y un después de cómo se conoce y se entiende la infraestructura del servicio del deporte, y no tengo ninguna duda que va a ser de uno de los estadios más distinguidos también de Sudamérica, ¿no? Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva, segunda temporada. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Juan Pablo Pareja, gerente general de la U Católica, uno de los clubes más exitosos de Chile, que cerró el naming rights de su nuevo estadio por $40 millones. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí presente en el episodio de hoy. La idea era un poco, hablar de un club de Chile, en particular la Católica. En los episodios que hemos tenido hasta el momento no hemos tenido la participación de ningún club de Chile, y la verdad que nos interesa bastante poder entender un poco de qué se trata el proyecto de modernización del estadio, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás en Chile los denominados clubes grandes son otros y los recursos a veces son limitados, y sin embargo, el proyecto parece bastante interesante. Así que primero que nada agradecerte por estar acá y vamos a charlar un poco sobre esos asuntos. Encantado, Fede, un gusto compartir contigo. He escuchado los podcasts anteriores, así que son muy entretenidos, muy útiles para, sobre todo, quienes trabajamos en la industria. Así que en ese sentido, un honor que sea el primer invitado que tengas de Chile y conversar de la Católica, de la industria, de nuestro proyecto de modernización del estadio, que es algo que nos está moviendo la aguja mucho en los últimos años. Ha sido muchísimo trabajo, pero hay un proyecto tremendo, muy, muy bonito, muy encantador, y que sin duda representa un legado no solamente para el desarrollo de nuestro club, sino que también un aporte a la industria del deporte en Chile y el entretenimiento. Así que haciendo los últimos esfuerzos para poder terminarlo pronto y ya durante el transcurso de este año soñar ya con el día inaugural. Antes de empezar con la primera pregunta, me gustaría que un poco describas qué lugar ocupa la U Católica en Chile, ¿no? ¿Qué equipo es? Si es de los más ganadores, si no, si tiene más gente. O sea, ¿qué lugar ocupa la U Católica en Chile y contra quién compite? A ver, yo diría que a nivel de popularidad, la Católica es el tercer equipo que más arrastre, más simpatizantes tiene en Chile. Estamos alrededor del 15%, y según los distintos estudios que hay, Colo-Colo es el número 1, con poco más del 40% aproximadamente. En segundo lugar está la Universidad de Chile, que se mueve en torno al 25%, un poco más, un poco menos, según obviamente los años cambian algo las tendencias, pero ese ser más o menos eso. Nosotros alrededor del 15%, que afortunadamente ha sido creciente en los últimos años, probablemente el que tiene una tendencia más al alza, afortunadamente reflejado, ojalá, o consecuencia de también la última década, a nivel de títulos, que ha sido la más exitosa en la historia de la Universidad Católica, en que obtuvimos muchísimos títulos. Somos el único club que ha logrado un tetracampeonato en Chile de torneos largos entre el año 2018 y el 2021, varias supercopas entre medio. Así que a nivel de títulos estamos peleando el segundo lugar ahí con la Universidad de Chile, y Colo-Colo es el club que ha sido más ganador a nivel de los títulos a nivel nacional en la historia del fútbol chileno. Pero otra cosa importante que nos distingue de los otros clubes es que la historia del Club Deportivo Universidad Católica a nivel de institución deportiva es la más importante como club completo en Chile. Colo-Colo y Universidad de Chile básicamente son clubes que se orientan solamente al fútbol, a diferencia de nuestro club, que llegó a tener más de 20 disciplinas deportivas en algún minuto. Hoy día tiene 12 disciplinas deportivas, aparte del fútbol. Por tanto, es un club que se ha distinguido históricamente en contar con las mejores instalaciones del fútbol chileno, y también en otras disciplinas deportivas. Forma deportistas en muchísimas disciplinas, por tanto el foco formativo y de alguna manera de proveedor de deportistas para el alto rendimiento en distintas disciplinas es algo que también nos distingue de nuestros dos principales competidores a nivel del fútbol, ¿cierto? Por tanto, como institución deportiva, no me cabe ninguna duda que el Club Deportivo Universidad Católica es la institución deportiva más grande de Chile, más importante, más destacada, con mejores instalaciones al servicio de todo el deporte chileno, mucho más allá del fútbol incluso.
Justo que hiciste esa aclaración, voy a hacerte otra pregunta antes, y es qué relación tiene, ¿no? El hecho de las universidades o qué rol han cumplido, ¿no? Porque está la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y entiendo que tiene algo que ver, ¿no? Lo que hablabas, ¿no? De la formación y la educación. A nivel cultural o a nivel idiosincrasia chilena, ¿qué rol han ocupado las universidades? Porque hoy entiendo que los clubes son propiedades privadas todos, pero bueno, en algún momento ha tenido algo que ver la educación y la formación. Por supuesto, a ver, nuestro club fue fundado el año 37, al alero de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es, junto con la Universidad de Chile, las dos universidades más importantes y más tradicionales de nuestro país. Y surge al alero, particularmente en el caso nuestro, de un grupo de estudiantes que eran muy entusiastas deportistas al interior de la universidad y lograron de alguna manera el patrocinio del rector de la época, que era Monseñor Carlos Casanueva, para poder formalizar el desarrollo del deporte entre los mismos estudiantes, entendiendo que el deporte también es un complemento en la formación de los profesionales, por todo lo que significa a nivel de la incorporación de valores, el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con la vida saludable, y ha sido un ítem muy importante en el desarrollo del deporte al interior de la universidad. Y así se mantuvo hasta el año 1982, que obviamente durante el transcurso de esos, que se llevó casi 50 años, el club fue tomando una dimensión muy, muy importante al interior de la universidad, y en ese año se decide independizarlo de la casa de estudios, por así decirlo. Y ahí toma una independencia administrativa, pero siempre manteniendo un vínculo muy directo con la universidad hasta el día de hoy. Después pasa un poco lo que tú estabas comentando recién relativo a la aparición en Chile de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que fue por ahí por el 2005, el 2006, y en ese entonces recién nuestro club decide solamente la rama de fútbol transformarla en una sociedad anónima. Por tanto, si bien es cierto desde el punto de vista de la administración del club somos un ente independiente de la universidad, hasta el día de hoy existe un vínculo muy, muy fuerte con el club deportivo y con la universidad, porque nosotros somos muy respetuosos también de la tradición deportiva del club y que los valores que inspiraron al interior de la universidad, la formación de este club, se mantengan vigentes hasta el día de hoy. Por eso es que es muy importante para nosotros lo que tiene que ver con la formación deportiva, el deporte recreativo, la vida saludable y también la competencia, no solamente en el fútbol, sino que en otras disciplinas, aun cuando el rol que a mí me toca hoy día desempeñar está enfocado solamente en lo que es Cruzados, que fue finalmente la sociedad anónima que administra hoy día los destinos del fútbol del Club Deportivo Universidad Católica, pero ese vínculo, incluso con directores en nuestra sociedad, se mantiene presente con la representación de un director del club deportivo y con un director de la universidad, de manera tal de que los valores y el estilo de dirección fundacionales se mantengan presentes en la gestión de Cruzados hoy en día, respecto a lo que tiene muy presente la Pontificia Universidad Católica respecto al desarrollo del deporte en su corazón de la actividad formativa también de estudiantes y profesionales. Muy bien, y ya enfocándonos en lo que es el fútbol en el equipo, en la última memoria anual del 2024, dos de los puntos más relevantes son la sostenibilidad relacionada al proyecto de modernización del nuevo estadio y la creación de un departamento de innovación. Si querés empecemos con el estadio, que es lo más saliente. Contanos un poco, bueno, de qué se trata este proyecto, qué rol ocupan, ¿no?, los estadios en Chile a nivel explotación comercial, porque entiendo que es uno de los desafíos más importantes para los clubes el poder tener ingresos y tener obviamente ese derecho de explotación. Entonces empezá a contarnos, si querés, de qué se trata este proyecto, que bueno, es lo que hoy en día más, no sé si lo que más ocupa en las noticias, pero por lo menos lo que hace que resalte a la U sobre el resto de los clubes de Chile. Sí, mira, bueno, parto siendo como quizás un contexto de lo que son los estadios de fútbol en Chile. En Chile solamente existen 4 clubes que son dueños de sus propios estadios, ¿ya? Que es la Universidad Católica, es Colo-Colo, es Huachipato y la Unión Española. El resto de los clubes no tienen estadio y juegan básicamente en recintos de algún municipio o de algún ente regional o gubernamental, ¿ok? Que es algo quizás que en otros países de Sudamérica puede ser extraño. En Argentina no saben que todos los clubes prácticamente tienen su propio estadio, ¿cierto? En Brasil ocurre algo muy similar.
Pero hace poco tiempo, a fines del año pasado, estuve también en Colombia y me enteré que había solo un club con estadio. Entonces, en Sudamérica probablemente según el país algo se va mezclando. Eh, Nosotros teníamos el orgullo de haber ya construido varios estadios y el que estábamos jugando ahora último era el estadio de San Carlos de Apoquindo, que lo construimos y lo inauguramos el año 88, que es un estadio con capacidad para 14.000 personas, pero que fue concebido naturalmente con la lógica de cómo se hacían los estadios en el mundo en los años 80, que eran estadios bastante sencillos, simples, ¿cierto? Y pensando básicamente el día partido, los espectadores, camarines y algo para la prensa, y sería, ¿cierto? Por tanto, a pesar de que nosotros nos preocupábamos de mantenerlo en muy buen estándar de operación, el nivel de obsolescencia que fue mostrando en el tiempo, básicamente por las prestaciones de servicios que cada vez más el público, los deportistas, los medios de prensa, los estándares de seguridad, las transmisiones televisivas estaban exigiendo, estaba visibilizando de alguna manera todas las deficiencias que el estadio tenía. Y es así como nosotros, de manera quizás más inorgánica y por iniciativas personales de ejecutivos que estábamos en el club, por ahí por el 2014, 2016, empezamos a investigar de qué se trataba esto de los estadios, de construirlos, cuáles eran las tendencias, cuánto costaba, quiénes eran los expertos en estas materias, qué clubes a lo mejor un poco más cercanos, a lo mejor otros no tanto, pero la idiosincrasia más latina habían pasado por procesos como estos. Fuimos de alguna manera aprovechando de viajar, reunirnos, aprender, preguntar, y así recién en el año 2017 se constituye en el club una comisión de trabajo a nivel de directorio para poder investigar ya formalmente un proyecto de modernización de nuestro estadio San Carlos de Apoquindo. Y ha sido un trabajo muy grande, porque los estadios en Chile, a pesar de que afortunadamente algunos años atrás por la Copa América o por otras iniciativas gubernamentales se han modernizado varios de estos estadios que te comentaba, igual el estándar es bastante básico, es como el desde, ¿ok? No tienen con estas lógicas de los grandes estadios más modernos de Estados Unidos o de Europa, más allá del tamaño país que somos y la población que tenemos naturalmente. Pero nosotros no queríamos eso, queríamos apostar a un proyecto de verdad mucho más innovador, mucho más de vanguardia y avanzada respecto de las grandes tendencias con las cuales se estaban construyendo los estadios del mundo. Y es así como en esa comisión de trabajo fuimos de alguna manera avanzando, profundizando y formalizando de manera mucho más concreta y con ciertos programas los objetivos que nosotros nos propusimos. Empezamos a contratar ya algunos asesores externos en ese minuto, especialistas en distintas materias, desarrollar estudios de factibilidad, entender no solamente cuánto costaría a nivel de a lo mejor de recursos esto, sino que todas las tramitaciones, los permisos, que en Chile es una industria, es un proceso, muy complejo de obtener. ¿A qué nos íbamos a enfrentar para de alguna manera mapear el terreno sobre el cual queríamos embarcarnos en un proyecto de estas características? ¿Qué recursos y cómo íbamos a financiar el costo de este proyecto? Así que, dentro de todo ese proceso que ha sido muy, muy largo, muy desafiante, pero también muy, muy bonito, es como finalmente por ahí, por el 2000, fines del 2019-20, recién hicimos, fines del 2020, porque estábamos en plena pandemia, hicimos el anuncio de que nos íbamos a embarcar definitivamente en este proyecto. Y así como finalmente a partir del año 2021 empezamos ya a concretar varios de los aspectos fundamentales que eran para este proceso. En primer lugar, vender los naming rights del estadio, que era una piedra angular muy importante del financiamiento. Desarrollar un concurso de arquitectura para poder seleccionar a la oficina que queríamos que nos acompañara en el diseño, las empresas de ingeniería, todos los consultores en distintos ámbitos, para poder soñar con el estadio que queríamos en este mundo más de avanzada. Hicimos un aumento de capital, conseguimos distintos instrumentos de deuda para poder pagar el costo del financiamiento. Y así como recién a fines del año 2022 cerramos el estadio para poder iniciar su proceso de remodelación y que ya está bastante cerca del 90% del avance de la obra, con lo cual esperamos que a mediados ya de este año podamos soñar con la apertura del estadio. Pero estamos seguros que las características con las cuales ha sido diseñado este estadio va a marcar un antes y un después de cómo se conoce y se entiende la infraestructura del servicio del deporte, pero también del entretenimiento en Chile, respecto de los parámetros locales que hay, y no tengo ninguna duda que va a ser de uno de los estadios más distinguidos también de Sudamérica. A lo mejor no en aforo, porque estamos pasando de 14 a 20 mil espectadores, pero los estándares de servicio
de experiencia, de sustentabilidad, que unos elementos que me preguntabas también son muy, muy importantes y muy diferenciadores, y probablemente durante la conversación vamos a ir haciendo muchos puntos para poder explicar en qué se materializan todos estos aspectos que te estaba contando recién. Justamente, Juan Pablo, bueno, gracias por la descripción y ahí quería apuntar. Lo primero que te quiero preguntar es cómo se financia, ¿no? Hablabas un poco de los naming rights y acá la pregunta que tengo es si salen a vender el derecho del estadio, solamente el nombre, si ahí también le dan a la marca algún derecho de explotación, lo hacen antes o después de que el estadio ya esté construyéndose o en este caso en remodelación. Mira, los costos del estadio hoy día más o menos están estimados de más de 50 millones de dólares más IVA. En Chile el IVA es del 19%, así que calcula varios millones de dólares más en impuestos sobre eso. Ese es el costo que nosotros hoy día tenemos a la fecha, que además se nos arrancó algo, los números respecto a las estimaciones iniciales, cuando empezamos a imaginarnos este proyecto, por distintos factores, porque apostamos finalmente a un estadio de un estándar incluso más alto, pero también porque vino la pandemia, vinieron en Chile procesos inflacionarios muy altos, en que los costos de construcción, por ejemplo, el año 2021, que fue justo el año en que empezamos a licitar la construcción del recinto, subieron más de un 31%. Entonces se fueron juntando varios aspectos y algunos sobrecostos que es habitual que ocurran durante el desarrollo de la obra. Ese es el número que nosotros hoy día tenemos más o menos estimado en el radar del costo del proyecto. Ahora, respecto de los naming rights, nosotros cerramos un acuerdo en febrero del año 2022 con la empresa de telecomunicaciones Claro, que es la empresa de ese rubro más importante, más grande de Latinoamérica, y que tiene una presencia muy importante también en Chile, y que también nos llena de orgullo porque que hayan confiado en un proyecto, en una institución como la nuestra, y también en un proyecto de que nosotros les fuimos a presentar en un acuerdo de 20 años plazo, en que nos están pagando cerca de 40 millones de dólares por el proyecto. Y estos números los puedo decir con total confianza porque son números públicos, dado que nosotros, al ser una sociedad anónima cuyas acciones se transan en la Bolsa de Comercio, información relevante para el funcionamiento de nuestra actividad debe ser difundida al mercado de manera transparente, y si no, la autoridad también te exige que lo transparentes. Por eso, estos números que generalmente suelen ser muy confidenciales, nosotros tuvimos que informarlos abiertamente al mercado. Y el contrato, que como te decía fue firmado por un plazo de 20 años, entra en vigencia formalmente desde el día del acto inaugural, por así decirlo. Por tanto, si bien es cierto, nosotros anunciamos hace prácticamente un mes y medio o 2 meses atrás el nuevo nombre que va a tener el estadio ahora, es a llamar Claro Arena. El contrato lo habíamos firmado con algunos ya bastante anticipación a ese proceso, y que quizás la develación del nuevo nombre se demoró un poco más porque, claro, en Chile estaba pasando justamente por una fusión con otra compañía de telecomunicaciones que hizo de alguna manera repensar el nombre en un minuto. Que si bien es cierto, el Claro Arena en general siempre fue la primera opción, este proceso interno que se les produjo a ellos requirió bastante más tiempo, quizás más del que hubiésemos querido, porque ahora obviamente viene un proceso bastante desafiante en lo que tiene que ver con la instalación del nombre de manera orgánica entre los espectadores, entre los usuarios, entre la prensa, entre el medio deportivo, respecto de la usanza del nuevo nombre. Así que eso es importante también para nosotros, avanzar ahora con eso, con ese proceso, y estamos en eso, vamos muy avanzados, muy comprometidos con ellos. Se hizo este lanzamiento, como te decía, hace poquito tiempo atrás, con el nuevo, no solamente el nombre, sino que con la imagen, el isotipo del estadio. Así que ahora, desde tiempo a esta parte, ya estamos hablando directamente de lo que es el Claro Arena, que sin duda va a ser el recinto más moderno de Chile, más sustentable, un verdadero hito arquitectónico, porque son las características con las cuales ha sido diseñado. Lo van a hacer un lugar muy apreciado, está a los pies de la cordillera, por tanto, tiene una característica muy particular, que es el uso intensivo de la madera, no solamente en sus fachadas como aspectos decorativos, sino que también funcionales, en que todos los techos de las 4 cubiertas van a ser soportados por soluciones estructurales desarrolladas en madera, y otros aspectos de sustentabilidad como contar con plantas fotovoltaicas en los 2 techos, con energía 100% proveniente de plantas de energía renovable. Todo el acero que se utilizó en el recinto fue acero de una empresa que recicla todo el acero, y es un concepto de acero verde.
en conceptos de economía circular, las antiguas butacas del estadio, nosotros las fundimos y las reinyectamos para producir más de 2.000 nuevas butacas. En fin, una serie de iniciativas en términos de energía, uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, de manera de poner a la vanguardia también con las nuevas tendencias, tecnologías y soluciones con las cuales se están construyendo los edificios, de manera de tal que nuestro estadio también tenga ese sello muy importante, y el cual nosotros nos sentimos como institución, más allá que somos un club deportivo, responsables y comprometidos con educar, con enseñar y contribuir a un medio ambiente cada vez más limpio, también en la construcción y sobre todo en la operación futura del recinto, que es el periodo y el horizonte de más largo plazo. Y en lo que es la operación futura, ¿qué diferencias puede haber con lo que había actualmente? Y acá te lo pregunto si es en términos, no sé, tecnológicos para la experiencia de usuario del hincha, si es en términos de usabilidad del estadio, que por ahí, como decías vos antes, eran estándar del 1980 y por ahí se utilizaba 20 veces por año y con esto se busca utilizar 3 veces por semana. En ese aspecto, ¿qué han cambiado? ¿Cuál es la propuesta para esta modernización? Sí, claro, habría sido mucho más fácil mantener el mismo estadio si uno hubiese querido tener un estadio simplemente más grande, pasar de 14 a 20.000 habría sido muchísimo más barato y más rápido. Pero nosotros el concepto principal quizás que define nuestro nuevo estadio es que no queremos un estadio, queremos un venue multipropósito y que esté al servicio del deporte, del entretenimiento, de la cultura, de los negocios, de un montón de actividades comerciales de distinto tipo y que también incluso permita al vecindario en el cual nosotros estamos ubicados, prestarle también mejores estándares de servicio, ampliar la gama de servicios que el vecindario cuenta, que es un barrio plenamente residencial en el cual nosotros estamos ubicados en la parte alta de la ciudad de Santiago, en la comuna de Las Condes. Yo diría que el principal foco tiene que ver naturalmente con que la experiencia de visitar el estadio en días de eventos masivos, le hace un partido de fútbol o un concierto, va a ser absolutamente distinta a la anterior. Aquí todos los puntos de impacto, de alguna manera, con este fan journey que uno, ¿cierto?, entiende desde que una persona decide ir a un evento deportivo hasta que vuelve a su casa, tratar de impactarlo de la mejor forma posible. Lo teníamos presente antes, pero ahora probablemente donde más lo vamos a poder potenciar con la nueva infraestructura que estamos contando es obviamente el momento que ya interactúa al llegar al recinto. Desde la cantidad de accesos, la comodidad, las visuales a la cancha, la calidad de las aposentadurías, la cantidad de baños, la oferta gastronómica que se produce al interior, accesibilidad universal, rampas de acceso para personas con movilidad reducida, posiciones demarcadas en las 4 tribunas para personas en silla de ruedas puedan ver el partido, baños para estas personas también en las 4 tribunas, contamos con un total de 8 ascensores también incluso para poder contribuir a aquellas personas que tengan alguna dificultad de movimiento, sistemas nuevos de sonido, dos nuevos videomarcadores, toda una cartelería digital para poder difundir los distintos productos de merchandise, de alimentos y bebidas que están disponibles. Zonas VIP también, vamos a tener muchas zonas VIP, vamos a contar con 46 palcos, 4 lounge en las distintas esquinas, de manera tal de que alrededor del 8% de las aposentadorías del estadio van a estar destinadas a zonas más VIP. Todo el estadio va a contar con butacas individuales. A nivel de tecnología, vamos a tener un sistema de telecomunicaciones montado al interior del estadio, un sistema DAS se llama, que va a contar con 116 antenas al interior del estadio, de manera tal de poder garantizar conectividad 5G al interior del recinto, más allá de que haya mucha gente, que es muy normal que cuando hay un concierto, un estadio, las redes suelen colapsar. Aquí vamos a tener esa garantía de que de alguna manera vamos a poder soportar en modo concierto o modo fútbol en la conectividad de manera segura para todos los espectadores que asistan al recinto. Otro tema importante a nivel de seguridad es que vamos a contar con un sistema de cámara, un circuito cerrado de televisión de más de 200 cámaras, en 3 anillos, por así decirlo, de operación. El primero al interior del bowl mismo, con 16 cámaras de más de 40 megapíxeles que te pueden sacar una fotografía muy detallada a cualquier persona que eventualmente esté cometiendo algún incidente. Un segundo anillo que va a estar monitoreando y grabando, por supuesto, todo lo que son las puertas de acceso y las circulaciones interiores de todo el recinto,
Todas estas cámaras van a tener incluso analítica, de manera tal de que no solamente los operadores puedan estar haciendo seguimiento a algún eventual incidente que se produzca, sino que automáticamente el sistema detecta alguna actividad sospechosa, algún encendido de una bengala, un fuego artificial, y automáticamente captura a las personas que estén involucradas en eso y hace un proceso como inverso de buscar ese rostro o esas características de la persona de manera tal de que indicarme por qué puerta, a qué hora ingresó, y dado que en Chile todos los tickets son nominativos en los partidos de fútbol, podamos saber cuál es el nombre y la cédula de identidad o el DNI de esa persona. Y lo último que acabamos de hacer también en temas de tecnología es anunciar hace aproximadamente un mes atrás un acuerdo que con dos compañías también internacionales para poder reforzar y ampliar la cantidad de tornos en los accesos del estadio. Del antiguo teníamos 27, hoy día van a ser 46, todos los cuales además van a tener incorporados sistemas de reconocimiento facial vinculado a la compra del ticket o a la compra de tu abono, de manera tal de que al momento de ingresar al estadio ya no sea necesario ni un ticket ni la cédula de identidad, que es como se utiliza en Chile, sino que simplemente con tu rostro puedes ingresar al estadio, de manera tal de hacer mucho más rápido y eficiente los tiempos de ingreso al estadio, que es un momento muy crítico en la experiencia, ¿cierto?, de los fans. También evitar la falsificación de tickets, también evitar la vulneración de los derechos de admisión que en Chile existen a aquellas personas que han incurrido en alguna infracción a los códigos de conducta que están establecidos. Y también desarrollar o contribuir a una cierta labor forense en caso de incidentes, de manera tal de que entre los sistemas de cámara y los sistemas de reconocimiento facial vamos a contar con recursos propios para poder identificar con mucha mayor velocidad y con de alguna manera con autogestión y no dependiendo de la policía, que era a veces procesos muy lentos o que no llevaban a resultados por las otras prioridades que a veces tienen, de manera de ir sancionando, castigando y prohibiendo el acceso a nuestro estadio a aquellas personas que incurran en distintos tipos de faltas, de manera tal que ojalá ese solo hecho inhiba que se produzcan estas conductas y uno cuente siempre con un estadio como uno sueña, uno lo ve quizás en los mercados más desarrollados que en Latinoamérica, ¿cierto?, en Europa, en Estados Unidos, de que hay gente que va a alentar de manera sana a su equipo, que consume algún producto, compra una camiseta, qué sé yo, pero se porta bien en definitiva, y evitar esto que finalmente arrastra a mucho temor o desincentiva quizás a familias, niños, mujeres que asistan al estadio, que nosotros siempre ha sido un activo muy importante en nuestro estadio, recuperar siempre al máximo la presencia de las familias en nuestro estadio, alentando sanamente a nuestro club. Así que ahí traté de hacerte rápidamente una descripción, bueno, con altos estándares también de iluminación, vamos a contar con más de 1800 lux, con todas las posiciones de cámara cumpliendo los reglamentos de Conmebol, que ya son muy precisos en las posiciones de cámara, las instalaciones y la comodidad de los vestuarios para los deportistas, para los árbitros, delegados de la Federación de Chile, de Conmebol, las zonas de trabajo para los periodistas deportivos, las zonas mixtas, la tribuna de prensa, las posiciones también de las radios, de las transmisiones televisivas, las unidades de control del estadio, en fin, de verdad créeme que hemos tratado de hacer un estadio al más alto estándar que existe en Sudamérica, sin ninguna duda, y utilizando como ejemplo o como orientaciones los reglamentos de Conmebol y algunos aspectos incluso también de los estándares FIFA, entendiendo que por capacidad no pretendemos nunca pensar más allá de un mundial en Chile, que a lo mejor eso está muy lejos, pero también sacando aquellos elementos que estaban al alcance de nuestra mano para poder diseñar el mejor estadio posible y no quedarnos en el desde, como te decía, respecto al benchmark, por así decirlo, de los estadios que se han modernizado en nuestro país, sino que apuntar al más alto estándar de Sudamérica sin ninguna duda y estar en la vanguardia de los mejores estadios que se están construyendo hoy día en el mundo. Hoy en día, según el último balance, ¿no? Y ya que estamos hablando del Match Day, eso representa aproximadamente o representó un 12-13% del ingreso. La pregunta que tengo es si ustedes tienen contemplado con aumentando la cantidad de gradas y aumentando con eso la explotación del estadio, y entiendo que del merchandising, del food and beverage, si ese porcentaje puede aumentar para no tener que depender de otros ingresos externos, como puede ser los derechos de televisación, que no dependen de ustedes, y que muchas veces los clubes, más que nada quizás los pequeños, son quizás rehenes de ese número, ¿no? Porque básicamente todo su presupuesto va a depender de los derechos de televisación. Entonces, te pregunto ahí cómo juegan o si tienen contemplado que con este nuevo estadio ese porcentaje
pueda aumentar y quizás disminuya el de derecho de televisación, o mejor dicho, que se agrande la torta para lo que es el ingreso propio, como es el del match day, o como puede ser los ingresos comerciales o de sponsor, que sí representa hoy en día para la Católica más del 50%. Sí. Sí, mira, una de las cosas que a nosotros nos pone muy contentos, básicamente nuestra estructura de ingresos, mira, con una mirada incluso de más largo plazo. Tú estás tomando la memoria del ejercicio 2023 que fue publicada el año 24, y efectivamente hemos logrado consolidar que la principal fuente de ingresos de nuestro club sean los ingresos comerciales y de patrocinio. Y que, ¿por qué te decía que nos llena de orgullo? Porque al final esa es la que tú sabes que más depende de la gestión y del músculo comercial y las estrategias que un club pone arriba de la mesa para poder maximizar la explotación de su marca. Básicamente, muchos de los otros aspectos a veces tienen una segunda derivada, como obviamente los acuerdos de las ligas locales de cómo se el modelo de reparto, y esos son acuerdos de largo plazo, los derechos deportivos de Conmebol, que dependen muchas veces de la campaña deportiva que logre hacer el equipo, ¿cierto? Y el match day, que en Chile en particular, yo siempre digo de que no me parece que sea un país tan futbolizado como uno cree o como uno quisiera que fuera. A diferencia de lo que uno ve en Argentina, que siempre los estadios están llenos, hace uno increíblemente partir, no sé, de la tercera edición, y los estadios también están rebosados de público. En Chile lamentablemente eso no ocurre en promedio. Por tanto, así hay un desafío, y si bien es cierto la fuente de ingreso, el match day, siempre fue la cuarta de las cuatro grandes, obviamente aquí hay un desafío importante en términos de que este nuevo estadio, no solamente por la capacidad que tiene, que ahí obviamente nos va a dar un porcentaje natural de posibilidades de atraer a más gente, sino que también los estándares de servicio que están adosados al estadio nos permita, por un lado, hacer algún ajuste en el largo plazo a un pequeño aumento de los valores de los tickets, ¿cierto? Porque están entregando una prestación de servicios de muchísimo más alto estándar de la que tú puedes encontrar en Chile y en buena parte de Sudamérica, como te decía, sino que también estamos intentando generar una oferta de productos a nivel de ticketing mucho más amplia que la que teníamos antes. Nosotros ya nos hemos preocupado, al menos de las 2 tribunas que en el estadio antiguo teníamos numeradas, generar distintos niveles de pricing, es decir, como segmentarlo de acuerdo a la calidad de la ubicación, si era más central, más lateral, que algo que no es habitual en Chile. En Chile se venden muy pocos tickets numerados en todo el estadio, nosotros uno de los pocos que lo hacíamos, pero ahora nuestra estrategia es seguir segmentando en función de los servicios que tú tienes asociados a tu ticket o a tu abono de temporada particularmente. Esa es la estrategia que nosotros estamos trabajando ahora, de manera tal de poder abarcar a distintos públicos y generar una oferta de servicios más amplia, de manera tal de que quizás aquellas personas que disponen de menos dinero no queden fuera del estadio en ningún caso, tengan también siempre presente esa posibilidad. El fútbol, sabemos la transversalidad que tiene, pero también poder quizás generar una oferta de alto estándar en servicios más VIP, lo que hablamos antes respecto a los lounge corporativos, los palcos, las suites, que obviamente están orientadas a públicos más corporativos, más de empresas, de alto estándar, y que sí ahí tú puedes de alguna manera, en la medida que le entreguen mejores estándar, poder compensarla también con valores muchísimo más altos que nos permita no solo ampliar en términos de cantidad de universo, pasamos de 14 a 20.000 como comentábamos, sino que hacer una serie de segmentos que nos permita que de alguna manera el ticket promedio del público que yo logre vender sea muchísimo más alto que el que teníamos antiguamente. Está bueno eso que aclarás, Juan Pablo, porque viendo un poco también los números, ¿no? Yo veía que en esa memoria la venta de entrada había bajado considerablemente, ¿no? Casi un 60%, y uno se preguntaba cómo puede ser que un club baje tanto el porcentaje, pero al mismo tiempo los abonos habían subido considerablemente, ¿no? Entonces, un poco por lo que estás explicando, se entiende que, bueno, no se vende tanto el ticket de día de partido, sino que se vende más el abono con esos servicios extra o premium. Y bueno, el ticket queda para como decías tú, el que tiene quizás menos poder adquisitivo y tiene la oportunidad de ir al estadio. Igualmente entiendo que con toda esta reforma y remodelación, lo que es venta de socios y demás cuestiones bajaron, pero bueno, estiman que eso va a mejorar cuando, bueno, esté el estadio listo y tengan todas las facilidades ya adecuadas para poder tenerlas para los socios. Y déjame hacerte un punto ahí, Fede, porque claro, hay un factor que explica de manera muy clara y muy directa que efectivamente en los últimos 2 años, el ejercicio 23 y el 24, nuestro nivel de venta promedio de tickets y de abonos fue muy inferior a los que veníamos mostrando antes de la pandemia.
Y eso se explica por no tener nuestro estadio. Hemos tenido que, durante estos últimos años, estar jugando en más de un estadio. Hemos tenido incluso que salir de Santiago. Hemos tenido muchísimas dificultades con ese proceso. Entonces, la gente, de alguna manera, los números nos han hecho ver de que el estadio nuestro, el antiguo San Carlos de Apoquindo, ahora el nuevo Claro Arena, a pesar de que está quizás más alejado del centro de la ciudad de otros estadios en los cuales hemos jugado, el estándar de servicios que esos estadios tenían, las ubicaciones, los accesos, la calidad de los asientos, la calidad de los baños, la oferta gastronómica, eran de muy bajo estándar respecto al que ellos venían acostumbrados, y la asistencia promedio de público, incluso los abonados, que si bien es cierto creció del 22 al 23, que son los números que tú estabas viendo, es muy inferior a la que teníamos hasta los años pre-pandemia. Entonces, no hay ninguna duda que lo que explica eso en buena parte, más allá de las campañas deportivas que naturalmente algo pegan, si eso es inevitable en Chile al menos, es que la gente no le gusta ir a otros estadios. Un poco esa es la conclusión. Entonces hemos tenido que de alguna manera sufrir toda esa incomodidad, no solamente de la experiencia hacia el hincha, sino que también del punto de vista de los costos, porque hemos tenido que obviamente seguir arrendando fuera, que es muchísimo más caro, y tener también menos ingresos por lo que es venta de tickets y abonos, y eso responde claramente a la incomodidad del estadio a los cuales hemos tenido que ir a jugar, y que sin duda que el nuevo estadio, el Claro Arena, por el mayor aforo y también por la calidad de los servicios y la variedad de oferta, pensando en los distintos públicos y valores de tickets y abonos, no tenemos ninguna duda que va a ser muy potente y vamos a retomar niveles de demanda similares y creo mejores incluso que los que teníamos antes, y de aquí a prácticamente un par de semanas ya vamos a iniciar la campaña de venta de abonos. Así que sabemos que hay mucha expectativa. Hay gente que todos los días pregunta cuándo vuelve la venta de abonos, porque naturalmente quieren asegurar rápidamente su posición, su asiento, y también nosotros, como es habitual, vamos a partir priorizando la renovación de los antiguos abonados de manera tal que ellos puedan garantizar su asiento. Era algo muy valorado, la posición, el grupo de amigos, la familia, así que sabemos que hay muchísima expectativa en volver a comprar los abonos para el nuevo estadio. Lo bueno, a pesar de eso, es que igualmente en lo que es tienda y merchandising hubo un aumento casi del 20% con respecto al periodo anterior, por lo cual entiendo que quizás el que no fue al estadio o no pagó su entrada o su abono utilizó ese dinero para poder comprar cosas del club y que eso al club le genera un ingreso. Y no sé, ahí te pregunto justamente con lo que tiene que ver con las escuelas de fútbol, si eso es algo que también a ustedes les genera cierto ingreso o cierta rentabilidad. Sí, por supuesto. Para nosotros la escuela de fútbol es una unidad de negocio muy importante. Está enfocada 100% en una actividad de carácter recreativa, ¿ok? No es formativa, no es la captación de jugadores para nuestro plantel profesional en lo que son las divisiones menores o fútbol formativo, como se denomina en Chile, sino que es simplemente una unidad de negocio que enfocada naturalmente aquí a través de las escuelas de fútbol. Podemos vincular a niños hacia la formación, a la recreación a través del fútbol, y también, ¿por qué no?, eventualmente al ser una especie de semillero para poder captar mínimamente algunos jugadores. Nosotros los últimos años hemos estado cerca de, a nivel de ingresos totales, ingresos brutos, entre 400 y 500 mil dólares en esa línea de ingresos. Básicamente el grueso de los ingresos se producen en la escuela que nosotros tenemos en el campo deportivo San Carlos de Apoquindo, y tenemos ya más de 70 escuelas filiales a lo largo de todo Chile que también nos pagan cada una de ellas un modelo de royalty, que es como habitualmente funcionan en Chile y en varios países de la región. Así que algo muy importante, que no solamente es de los ingresos que genera, sino que una segunda derivada más cualitativa es poder poner la bandera de la Católica en distintas ciudades de Chile. Como te decía, tenemos más de 70 escuelas, y no concentrarnos nuestra actividad solamente en Santiago o los entornos más cercanos a la ciudad, sino que también a lo largo de todo Chile, de norte a sur, ir poniendo un punto de contacto de identidad con los niños a lo largo del país, en los cuales a veces incluso hay muchas ciudades en las cuales por competencia no nos toca visitarla prácticamente nunca, pero que de alguna manera ir fidelizando, ir creando nuevos hinchas de más niños, y eso en parte también es uno de los objetivos que te comentaba al principio cuando hablábamos de este crecimiento que hemos ido mostrando en la cantidad de fans que teníamos, que hace algunos años atrás era más bien cerca del 10%, y hoy día las estadísticas, los estudios hablan muchísimo más cerca del 15%. Muy bueno, Juan Pablo. Para corrernos un poco de la parte de ingresos, y justo que hablábamos de la formación y los juveniles, años atrás quizás,
o quizás ahora estamos viendo lo último de una gran generación de jugadores chilenos, ¿no? Alexis Sánchez, Arturo Vidal y demás. ¿Cómo es el proceso de formación en Chile? Si están compitiendo contra toda la región, por lo que yo estoy viendo, comparado del 2020-21 al 2023, pasaron de observar casi 4.000 jugadores a 16.000, o sea, cuadruplicaron la observación de jugadores y con ello obviamente aumenta lo que es la preselección y las pruebas de los jugadores. ¿Qué pasa? Que quizás esas generaciones van mutando, si tiene que ver con falta de infraestructura, si tiene que ver con que, bueno, son etapas en las cuales surgen jugadores buenos y cómo hace la Católica para poder formar y entiendo que poder vender, que hoy en día no es una fuente quizás de ingreso principal, pero que bueno, que al fin y al cabo vendiendo siempre algún buen jugador uno puede acomodar algunos números e invertir en infraestructura o en otras cosas del club. Sí, sin duda. A ver, nosotros entendemos el fútbol formativo, es decir, la formación de jugadores como una de las pilares angulares de nuestro modelo de gestión. No solamente para efectos de identidad deportiva de todos los jugadores que nosotros vamos abasteciendo constantemente a nuestro plantel profesional, que tenemos una métrica que más o menos indica que el 50% de la conformación de la planilla de todos los años del plantel profesional esté conformada por jugadores de casa. Porque eso naturalmente te permite una identidad de juego, alguna confianza respecto a las principales características de juego que quieres que tengas tus futbolistas a nivel profesional. También te permite incluso abaratar costos en la conformación de plantel y no tener que estar trayendo, contratando o comprando jugadores todos los años, sino que también te da una base mucho más estable en ese sentido y sobre todo lo que te decía con la identidad de juego y la identidad con el cariño, con el amor hacia la camiseta. La Universidad Católica históricamente ha tenido la mejor cantera de Chile en lo que tiene que ver con formación de jugadores, por un proceso que nosotros hemos ido perfeccionando hace muchas décadas. Quizás fue la Católica por ahí por los años 70, con algunos exjugadores que venían de Europa, que de alguna vez empezaron a generar una metodología de formación muchísimo más profesionalizada, que fue un poquito más adelantado a la época y que obviamente en el tiempo hemos ido intentando perfeccionar. Nosotros hoy día nuestra primera categoría es la sub-8, e incluso se han hecho algunos pilotos con la sub-7, pero tenemos de la sub-8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 17, la 19 y la de proyección. Es decir, hay muchas categorías. Hemos redoblado la cantidad de profesionales en los últimos años que trabajan. Cuando parte Cruzados, que fue el 2010, prácticamente se ha duplicado la cantidad de entrenadores disponibles y profesionales de apoyo en lo que es la formación de jugadores. Porque entendemos que algo, como te decía, un tema muy estratégico para nosotros, no solamente la identidad de juego, la identidad con el club, sino que también como un elemento de negocios. Nosotros invertimos muchísimo dinero todos los años en formación de jugadores y de alguna manera esto se tiene que autofinanciar con la venta de jugadores, que obviamente nadie tiene garantizado que todos los años vas a poder vender una X cantidad de jugadores o por tal monto, pero sí tenemos, de alguna manera, si uno mira el promedio más largo de 10 años, tenemos alrededor de 2 millones, 2 millones y medio de ingresos anuales por venta de jugadores. El año pasado vendimos a Alexander Aravena a Gremio, por ahí por mediados de año, en la ventana de agosto aproximadamente, y al cierre de diciembre vendemos a Gonzalo Tapia a River. Por tanto, con eso vamos a estar en el año generando aproximadamente más de 3 millones de dólares en ingresos. También somos un club que abastece recurrentemente a las selecciones juveniles y adultas con jugadores. Tú, si miras las nóminas históricas, siempre cuentan con presencia destacada de jugadores del club. Pero es un proceso exigente. Si bien es cierto, como decías tú, hemos ido todos los años intentando probar a mayor o visibilizar a mayor cantidad de jugadores en distintas instancias, por torneos, por pruebas masivas que nosotros organizamos. También la competencia es mayor. Hay muchos más clubes que probablemente cuando partió esto en los 70, en los 80, los clubes grandes por su nombre, por su infraestructura, probablemente eran casi los únicos que atraían captación de jugadores. Hoy día hay muchísima más competencia y hoy día cada vez más a los niños más pequeños tienes que ir a buscarlos antes que quizás los tome y los capte otro club. Así que en ese proceso también ha sido mucho más exigente. Y por tanto es un desafío constante, no solamente invertir mayor cantidad de recursos, ya sea en infraestructura, en equipos,
en canchas, en sistemas de entrenamiento, sino que también en perfeccionar las metodologías de formación y de captación de jugadores, y quizás también la última parte es cómo se da esa transición desde el término de la etapa formativa hacia el profesionalismo, porque también hay historias de esas en todas partes del mundo, de jugadores que eran los cracks, los más destacados, a veces no terminan de dar ese salto por distintas razones, y algo que hay que estar siempre perfeccionando no solamente con los equipos técnicos, físicos, sino también con los equipos médicos, con los psicólogos, ¿cierto? Para poder desarrollar, y así nosotros siempre lo hemos entendido, un proceso lo más integral posible en lo que es la formación de jugadores, para poder intentar que la mayor parte de aquellos jugadores que están rankeados, jerarquizados en las dos primeras líneas de jugadores de formación, puedan abastecer constantemente a los jugadores del plantel profesional. Ojalá generar ahí una permanencia importante, una visibilidad que puedan aportar también las distintas selecciones chilenas y culminar, que es el ciclo que nosotros siempre lo miramos como el más exitoso, ojalá logrando un título con el club y después ser vendidos por el desarrollo de la carrera del propio jugador, y porque también eso naturalmente nos permite generar réditos económicos para seguir haciendo funcionar, ¿cierto?, la rueda, de que sea un proyecto sostenible, y que ojalá genere mayores ingresos para poder también reforzar con la contratación de otros jugadores, a lo mejor desde el exterior del club, que es algo habitual que ocurre en el fútbol, de manera tal de que la maquinita sea lo más integral posible en todo ese proceso. Juan Pablo, para ir cerrando, ¿qué esperamos ver de la U Católica, tanto a nivel institucional como deportivo, en este corto o mediano plazo? A ver, nosotros, como dice nuestra visión institucional, aspiramos a ser una institución líder en gestión deportiva, sostenible desde el punto de vista financiero, pero que genere mucha orgullo e identidad dentro de nuestros hinchas, generando también muchos valores en lo que es la formación deportiva. Es decir, si te fijas un poco ahí, mencioné 3 o 4 grandes de las directrices que le pegan a distintos ámbitos de la gestión deportiva. Obviamente aspiramos a constantemente estar ganando títulos, disputando títulos a lo menos. Este año es desafiante. El año pasado terminamos en el 4º y 5º lugar. Estamos participando en Copa Sudamericana. Creemos que estamos armando un muy buen plantel. Tenemos la continuidad del técnico de la temporada anterior, que es Thiago Nunes, brasileño, y ganó también la Copa Sudamericana con Paranaense, que dirigió clubes importantes como Corinthians en Brasil incluso. Estamos cerrando la contratación de distintos jugadores para reforzar el plantel. Acabamos de cerrar la vuelta de Gary Medel, un jugador histórico formado en nuestro club, muy exitoso, bicampeón de la Copa América con Chile, que vuelve de varios años fuera del club, estando en Europa, como en los últimos años estando en Vasco y en Boca, ¿cierto? Y además también contratamos a Edward Bello, un seleccionado venezolano, actual seleccionado venezolano, aparte de otros 2 jugadores, uno del mercado chileno y otro de la MLS, y probablemente haciendo los últimos esfuerzos para ver si somos capaces de traer otro refuerzo más, para aspirar a hacer una buena temporada deportiva, no solamente porque siempre queremos ser lo más competitivo y exitoso posible, sino que también sentimos que el proceso que se va a dar durante el transcurso del año con la inauguración del Claro Arena, que es nuestro nuevo estadio, ojalá poder coronarlo con un título sería maravilloso. Tratar de hacer confluir esos 2 aspectos. Pero a nivel de mediano y largo plazo aspiramos siempre a eso, a generar títulos, a generar jugadores identificados con la institución, a generar motivos de orgullo y pertenencia a nuestros hinchas, y también un modelo sostenible financieramente. Yo creo que siempre es un desafío muy presente todavía en los clubes de Latinoamérica. No es algo garantizado, y que nos encantaría cada vez menos depender de las ventas de jugadores para poder lograr esos equilibrios financieros. Y por eso también en parte esta gigantesca inversión que estamos haciendo en la modernización de nuestro estadio apunta en parte a eso, a generar prácticamente una nueva línea de ingresos de carácter más bien casi inmobiliaria, que escapa un poco a lo que es las tradicionales líneas de ingresos de los clubes de fútbol, de manera tal de generar una línea de base mayor de ingresos que nos permita depender muchísimo menos de la venta de jugadores, generar un modelo sostenible, y obviamente esas ventas contribuyan, por un lado, a financiar la formación de jugadores, pero también generar niveles de superávit que nos permitan y seguir potenciando el proyecto deportivo con la contratación de más y mejores jugadores, y también ir disponiendo de mayores recursos para poder seguir reforzando la infraestructura del club, que me parece que la línea lógica sería seguir ahora, terminado el estadio, y echándolo ya a andar,
que buena parte de eso nos permita ir financiando quizás una remodelación o un crecimiento y un desarrollo mejor de la infraestructura de nuestro centro de entrenamiento para poder con eso contribuir a que el proceso de formación de nuestros deportistas, hombres y mujeres jóvenes, y la performance de los deportistas profesionales sea de más alto nivel, de manera tal que eso facilite lograr ojalá mejores resultados deportivos y más títulos para nuestro club. Yo diría que esas son quizás las principales directrices en las que estamos hoy día presentes. Las tenemos siempre en constante revisión todos los años, tratando de autodesafiarnos internamente, innovando en los procesos internos de cuestionarnos cómo hacemos las cosas para buscar mejores soluciones en los problemas del día a día y generar de alguna manera no solo mejores resultados financieros, mejores resultados deportivos, sino que también en los aspectos más cualitativos del vínculo que tenemos con nuestra hinchada, con los motivos de orgullo, de pertenencia y calidad, entrega de servicio, de conexión emocional también a través de los distintos puntos de contacto que tenemos, como son las redes sociales, y ahora que con el nuevo estadio sin duda vamos a tener una convivencia muchísimo más recurrente en esa comunión que se produce en los días de partido con todos ellos. Juan Pablo, súper claro, se nota que tienen las ideas bien ordenadas y que un poco todo este éxito a nivel institucional tiene que ver un poco con esta idea. Así que esperemos ver pronto el estadio listo y ver si acompañan los resultados esta temporada. Sí, muchas gracias. Bueno, ese es el objetivo. Siempre la ilusión a comienzo de los años la tenemos todos los hinchas de los clubes, pero tenemos confianza en que la base que tenemos, los refuerzos que te estaba contando, ciertos ajustes que en distintas áreas se siguen haciendo, digamos, en el tras bambalinas para poder, digamos, disponer de mejores estándares de funcionamiento y que los resultados nos puedan acompañar, porque eso sin duda en el mundo del fútbol marca un ambiente, ¿cierto? Un sentimiento que facilita muchas veces las cosas y es más fácil corregir ganando que perdiendo. Así que ilusionados que sea un muy buen año y también con lo que se nos viene hacia allá a mediados del 2025 con la inauguración del Claro Arena, que digamos, estamos seguros, como te decía, que va a marcar un antes y un después de cómo se entiende la infraestructura del servicio del deporte y el entretenimiento en Chile. Así que muy ilusionados con el trabajo que estamos haciendo por el aporte en el largo plazo que va a ser como legado a nuestra institución, pero también al país. Es algo que también creemos que va a ser ojalá un faro que permita que muchos clubes aprendan, se motiven y busquen las fórmulas para mejorar la infraestructura de los estadios en Chile, porque eso naturalmente se vincula con el deporte, con la vida sana, con la entretención, y eso siempre a todos los países y a todos los ciudadanos siempre le hace muy bien. Así que en ese sentido, tratando de que esto también ayude a la sociedad en su conjunto en nuestro país. Juan Pablo, muchas gracias por este episodio. Esperemos